repasando ya con calma todos los temas, ¿no? De aquí a 2 semanas, 3 semanas. Ya repasamos todo. 2 semanas, ¿no? 2 semanas tenemos el lunes, el siguiente sábado, lunes, tenemos como 3 clases más y luego tenemos ya el segundo parcial, ya se nos viene encima el segundo parcial. Entonces, vayan repasando con calma. Bien. Vamos a hablar ahora sobre ya de las enfermedades que pueden ocasionar a nivel del tórax. Una de ellas son los abscesos pulmonares y las bronquiectasis. El tema de anatomía que vimos en el anterior tema les va a resultar bastante útil para poder comprender este tema. Esto les va a resultar muy útil. Entonces, ¿cómo definimos nosotros un absceso? Para empezar, ¿qué será un absceso? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un absceso? ¿Cómo se manifiesta? Pues como tal está bien para la enfermedad. Para ustedes secreción. Porque todo líquido que se acumula en una cavidad o todo líquido que se acumula en algún espacio es una secreción, ¿no? Es una secreción. Esta secreción será un exudado, será un trasudado, será una secreción contaminada, será una... No sé, va a depender de las características de la secreción. Entonces, es una secreción purulenta. ¿Y cómo podemos definir qué es una secreción purulenta? Será lo mismo un exudado, un trasudado y una secreción purulenta. O exudado tem presença de mais proteínas. Ya, más proteínas. ¿Qué más? Exudado não. O transudado. Fíjense que un trasudado podríamos decir que es lo mismo que una secreción purulenta, pero con la diferencia de que ese trasudado va a contener células de defensa muertas y bacterias muertas. Es como que si fuera el campo de batalla de algún acontecimiento que ha habido, entonces todos los muertos se van a localizar ahí. Entonces, fíjense, se define un absceso pulmonar como una zona o un área localizada. O sea, estará en un segmento específico del pulmón y esta supuración va a dar una cavitación mayor de 2 centímetros, con paredes propias y niveles hidroaéreos en comunicación con un bronquio. ¿Por qué creen que haya niveles hidroaéreos? Y hasta ahorita, si ustedes han ido a los hospitales y hacer sus prácticas, niveles hidroaéreos solamente veíamos en abdomen. ¿Por qué creen que haya un nivel hidroaéreo? Porque libera ¿Gas? ¿Por qué el absceso libera gas? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? por a decomposição dos tecidos. Era de la misma pregunta que le hicieron a un interno en su examen de grado el día de ayer. ¿Por qué un absceso tiene nivel hidroaéreo? ¿Qué es un nivel hidroaéreo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta lógica? Com a destruição das células, creio que. No, pero ¿qué dice acá? Comunicación con un bronquio. ¿Qué transporta el bronquio? Aire, ¿no? Ajá. Parte de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, son preguntas De que examen. a veces nomás entenderlas un poco. Entonces, cuando estos abscesos están en íntima relación con el árbol bronquial y esta pared del absceso hace cuerpo con el bronquio, entonces probablemente a las imágenes observemos niveles hidroaéreos. Entonces fíjense que no es la definición de un absceso como una simple colección, una simple secreción purulenta, sino que abarca mucho más allá. Entonces fíjense, cumple la definición que habíamos dicho, es una zona localizada, cavitada, con paredes propias, que puede estar o no en relación con un bronquio, pero lo que llama más la atención acá en la lámina, ¿qué será? ¿Qué creen? Que doutor? A ¿Qué es lo que le llama más la atención? A extensão do abscesso.
extensión. Muy grande. Puede ser que haya abscesos que ocupen todo este lugar. Todavía siguen siendo chicos. ¿Qué te parece? ¿Qué les llama qué les llama la atención? ¿Cómo, doctora? No, mira, fíjate, solamente es esta la afectación. Y esos fondos. Esos son los bronquios. La área blanca. Fíjense, aquí tenemos bronquios. La área blanca alrededor de él. Área blanca, no. ¿Qué les llama la atención? Ese buraco. Exactamente. La necrosis que vamos a tener en el fondo del absceso. La necrosis. Estos abscesos se caracterizan por presentar grandes destrucciones de parénquima pulmonar. ¿Listo? Destruyen el parénquima y por lo tanto, como dice allá su compañero, van a provocar un área de necrosis. ¿Listo? Ahora, estas necrosis pueden optar dos caminos. Puede ser que primero se presente una necrosis que sea aséptica, o sea que no tenga infección, o que haya una necrosis que ya esté infectada. Entonces puede seguir ambos caminos. Bien, la etiología. Cuando ustedes vean un paciente con una infección o con abscesos, donde sea, hay que siempre pensar mal del paciente. Siempre. Porque no es normal que una persona tenga secreciones purulentas en ciertas áreas del organismo que supuestamente están bien protegidas. Si ustedes se acuerdan, en el tema anterior, habíamos visto que para que llegue al parénquima pulmonar, por lo menos tienen que pasar como unos 4 o 5 barreras de filtro, donde tenemos macrófagos, donde tenemos eosinófilos, tenemos un montón de células de defensa. ¿No? Entonces, todo paciente con absceso hay que pensar siempre en enfermedades inmunodepresivas, que tengan baja defensa, como decía. ¿Cuál, por ejemplo? Diabéticos. ¿No? ¿Qué más? Usuarios de corticoides, VIH positivo, VIH positivo. VIH. Siempre hay que pensar en pacientes VIH. Pasa lo siguiente. Una vez entraron a drenar un absceso, bueno, entramos a drenar un absceso perianal. Entramos con el interno, tranquilo, y todos con medidas de bioseguridad, y el interno, se le dijo, ponte tus gafas, ponte tus antibalas. Y el paciente se negaba a hacer una prueba de VIH, porque ahora para hacer una prueba de VIH tiene que tener el consentimiento, ¿no? del paciente. Entonces se negaba a hacer, y resulta que drenamos el absceso, y como estaba a presión, mala suerte, al interno les aplica la cara de la cruz y ante el ojo. Después de un tiempo, el paciente se va de alta y dice: no quise tomar la prueba porque yo soy VIH positivo. No soy VIH positivo. Entonces, para evitar estos accidentes, cuando ustedes estén haciendo su internado más que todo, siempre cuando entren a drenar abscesos a quirófano, siempre con todas las medidas de bioseguridad. No vaya a ser que por un simple accidente toda su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, aquí lo que están estudiando sus compañeros. Una prueba rápida de VIH sí es rutina, como preoperatorio, prueba rápida. Pero cuando tú ya sospechas, quieres una confirmatoria, necesitas la autorización del paciente. Entonces, por eso nosotros sabemos que estos pacientes son potencialmente infectados. Entonces tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad. Hay un refrán que dice: cuídate que te cuidaré. ¿No? Entonces, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Entonces tiene que partir eso. Entonces, y fíjense la etiología que pueden tener estos pacientes. Si nosotros hablamos de bacterias, tuberculoso. ¿Cuál será la bacteria de la tuberculosis? Micobacteria. Mycobacterium tuberculoso. Hongos.
que una persona tenga hongos en la vía respiratoria, en alguna parte del cuerpo? No. Quizás en la piel, quizás, por ciertos hábitos o costumbres de acudir a ciertos locales de baños públicos. Probablemente sí, pero en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, tracto urinario, ¿será normal que una persona tenga hongos? No, tiene que haber una inmunodeficiencia. Secundario a bronquiectasias. Las bronquiectasias, vamos a ver ahora que es justamente en este tema, es una destrucción de la pared y excesiva acumulación de moco a nivel del bronquio. Entonces, cualquier líquido o secreción que no circula es una secreción que se va a infectar. ¿Listo? Entonces, las bronquiectasias también te pueden llevar a un absceso. ¿Qué más? Quistes infectados, por ejemplo, un quiste hidatídico. Infartos pulmonares. ¿Qué más? Los clostridiums también pueden provocar y Escherichia coli. Ahora bien, si tenemos un absceso, este lo podemos dividir por el tiempo de evolución. Esto es súper fácil de aprender. Agudos o crónicos. Agudo, menos de 8 semanas de evolución. Crónico, más de 8 semanas de evolución. ¿Qué pasa con un absceso crónico? ¿Qué creen que pueda pasar? Necrosis. No, aparte de la necrosis, ¿qué creen que pueda pasar? La necrosis ya va a estar establecida. Una infección generalizada como sepsis. No sé. ¿Qué tienen los abscesos? Paredes. ¿Qué puede pasar con esas paredes? ¿Ah? Se pueden romper, ¿no? Son como unos globos, ¿no? Si tú le sigues cargando aire o le sigues cargando líquido, en algún momento revienta. Lo mismo pasa con los abscesos. Estos revientan en la cavidad pleural, llegan a producir los famosos empiemas o piocolecistos pulmonares, ¿no? Entonces empieza a aparecer bastante pus ya en una cavidad mucho más contaminada. Por las condiciones asociadas, primarios. En aquellos pacientes potencialmente sanos en los que no se sospecha nada, probablemente haya sido una contaminación por algún procedimiento que se haya hecho. Es por eso que nosotros en el área de cirugía, en el área de procedimientos, cuidamos mucho la esterilidad de los instrumentos y de la antisepsia del personal. Se van a dar cuenta o se van a fijar que a veces los internos se contaminan o hacen otras cosas y el cirujano revienta, ¿no? Dice, fuera del quirófano. ¿Por qué? No es el hecho de que el interno haya hecho algo, sino es el hecho de que estás poniendo en riesgo a ese paciente. Estás poniendo en riesgo. Y el problema no es para el interno, el problema es para el tratante, ¿no? Entonces, en algún momento ustedes van a estar en esos zapatos. Van a tener otra gente que va a estar del otro lado. Entonces, ahí tienen que ver ya cuidar sus espaldas. Entonces, por esas causas, por esos pequeños errores de contaminaciones, pueden ocasionar que ese paciente se contamine y se infecte. ¿Listo? Secundarios. Pacientes, como ya hemos mencionado, que ya tienen comorbilidades, como por ejemplo enfisemas, hongos